Saludos a todos, Danilo Montero les da la bienvenida al estudio del libro de los Hebreos. La carta a los Hebreos es una de las cartas más importantes en la enseñanza del Nuevo Testamento para los cristianos. Si tú eres nuevo, quiero decir con esto, si recién has comenzado una reconexión con tu fe en Dios a través de Jesús, qué buena oportunidad de crecer en esa fe a través de este estudio. Y si eres una persona que tiene años, ni se diga. Esta es una fuente constante de sabiduría, de poder, de conocimiento para enriquecer tu caminar en fe. Me acompaña mi esposa, Gloriana. Hola a todos, un gusto estar aquí contigo, primero mi amor, Gracias. y con todos ustedes que fielmente nos acompañan y estamos súper expectantes que el Señor va a hablar a nuestros corazones y vamos a recibir más de Él, como siempre lo hacemos acá. Hemos hablado acerca de que esta es una carta que se escribe en una época de tremenda persecución y de inestabilidad dentro de esa recién nacida iglesia, ¿no? Tiene pocos años la iglesia cristiana de haber nacido, está llevando el evangelio a muchas partes en Asia Menor y en el mundo alrededor del Mediterráneo, y los cristianos están siendo perseguidos mayormente por sus hermanos judíos, hebreos, que ven en esta secta cristiana un peligro hacia su propia fe y hacia su templo, y entonces la persiguen. Y los creyentes aparentemente, al ver semejante oposición, pues comienzan a dejar de ir a las asambleas, a las reuniones, tratan de no dejar de identificarse a sí mismos yendo a las reuniones o identificarse ellos como cristianos. Y entonces la tentación es, somos hebreos todos, vamos a volver a la fe hebrea. Y el escritor del libro de los Hebreos, que muchos creemos que es Pablo, yo personalmente creo que es Pablo, y puede ser que otros no opinen lo mismo, pero bueno, él les dice, no señores, ustedes no tienen que regresar a esa fe, porque Cristo es superior a la revelación que tenía Moisés y la ley. Y hoy retomamos ese tema, porque es el capítulo 4, que es una continuación del capítulo 3, y vamos a ahondar un poquito en el tema, ¿por qué Cristo es superior a Moisés? Y básicamente lo que él nos propone en ese capítulo es, bueno, porque Cristo nos introduce al verdadero descanso, al verdadero reposo. El tema en este estudio es el reposo de Dios. Claro, y qué importante para el pueblo de Israel, para los judíos, para los hebreos, lograr entender la gran diferencia que hay entre la ley, pero la ley es una sombra de Jesucristo. Y entonces este es como el gran salto que quiere el apóstol que escribió esta carta, es lo que está invitando a los hebreos. Realmente no es lo mismo ni es igual, sino que es lo que estábamos esperando, es lo verdadero y lo genuino. Ahora, si lo ponemos en el día actual, Danilo, yo digo, bueno, pero ninguno de nosotros es hebreo, ninguno de nosotros tiene esta fe judía. Sin embargo, es importante tener muy claro Hebreos, porque cuando agarramos la Biblia como un todo, es posible que al leer del Antiguo Testamento y ver lo que pedía Dios con respecto a la ley, no nos arrastra a nosotros mismos a confundirnos y a pensar que es lo mismo. Así es. Y a tratar de traer prácticas que realmente son sombra de lo que es verdadero. Entonces creo que hoy, precisamente en el capítulo 4, es donde el apóstol va a marcar la línea muy claro y en decir lo que era antes una sombra y lo que es lo verdadero, para que nos enfoquemos allí. Y claro, usa una palabra clave, como ya lo dijimos, es reposo, descanso. ¿Qué cosa más apelativa para los seres humanos? Realmente, si piensas en descanso, yo no sé. Bueno, Gloriana creció en la playa, en Barranquilla, entonces para ella descanso, yo puedo verla, sonido de gaviotas, las olas reventando a la orilla de la playa, la brisa Una fluyendo. hamaca entre dos palmeras, así. Y eso es descanso para Gloriana. Yo creo que para mí también, la sensación de meter mis pies en la arena es especial.
Descanso para mí también es la montaña. Ella es playa, yo soy montaña también. Y pienso en una cabaña, una chimenea. Pero yo Ahí, también puedo el descansar bosque, y contigo ella ahí. descansa. Sí, los dos compartimos eso, ¿no? Descanso es tremendamente poderoso, especialmente, reposo especialmente poderoso después de arduo trabajo, después Claro. de mucha tensión, después de vivir épocas en la vida en las que tuviste que poner toda tu fuerza en producir, ¿no? La pandemia nos dio también algo de eso. Yo le decía a Gloriana que no recordaba cuándo yo había dormido tanto, y no se crean ustedes que era que uno se levantaba al mediodía, no es eso. No, era poder dormir 8 horas. Yo soy de los que necesitan dormir 8 horas, descansar 7 horas, 8 horas, ¿no? Y cómo noté en ese momento en que dejamos aeropuertos y viajes, cómo noté que esto nos llevó a un momento muy especial de físicamente percibir el descanso, ¿no? El apóstol nos habla de que el reposo es un estado espiritual. Y nos lleva a ver dos reposos muy importantes en la historia de la salvación, que están descritos en el Antiguo Testamento. Y es el descanso sabático de Dios. Ustedes recuerdan que la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, la creación, en 6 días, y el séptimo descansó de sus obras. Y lo subraya como un tema importante desde el mero inicio Es que de la revelación. para mí es importante, meditando en este tema, Dani, de que Dios creó cada día porque cada día tenía un propósito. Sí. En uno para crear las lumbreras, en otro para crear los animales. O sea, Él no había terminado con su creación. Pero Él dice que el sexto día Él termina. ¿Por qué no lo deja ahí? ¿Por qué no deja 6 días? Pero Él necesita crear un séptimo día con un propósito. Y el propósito que le da al séptimo día es el descanso. Descanso. Entonces es sumamente importante. Sumamente importante, y cuando dice, y Dios descansó de toda su obra, o sea, hubo un momento de un espacio de deleite en donde Dios echó para atrás y miró otra vez todo aquello y dijo, bien, no me gusta esto. Es un día de deleite, es un día en que se celebra lo que se ha logrado después de un proceso, ¿no? Pero la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento que Dios habla de otro reposo también, que ya no es el reposo de Dios, sino el reposo para su pueblo. Y particularmente menciona, para ustedes que están, por cierto, en el chat, saludos a todos, díganos de dónde nos están viendo, qué sé yo. Tomen nota de este verso, Deuteronomio 12:9. No lo vamos a leer, pero ese es el momento en que Dios dice a Israel, nació Israel, los sacó de Egipto y ahora los va a llevar a la tierra prometida, Canaán. Canaán es la tierra donde ellos van a dejar de ser esclavos, van a dejar de ser peregrinos y ahora van a tener su propio país. Y Dios les dijo, en esa tierra la lluvia hace que la tierra produzca frutos, y ellos vieron esos frutos cuando espiaron la tierra y las vides que traían cargadas entre hombres. Él decía, es una tierra que fluye leche y miel, o sea, ustedes van a ser felices, yo voy a ser su Dios. Es una tierra de descanso. Curioso, ¿no? Descanso, este es el reposo que Dios proveyó para ellos, pero descanso no era sinónimo de no trabajar, ¿no? Porque iban a trabajar la tierra, pero la tierra iba a tener una bendición de Dios sobre sus vidas, que iba a darles más de lo que el trabajo de ellos mismos iba a producir. Era un lugar de protección, de seguridad, y donde iban a criar sus pertenencia. hijos, pertenencia. O sea, es un montón que una tierra te da. Yo creo que es muy difícil para uno como ser humano sentir que estás con maletas cuando estás de peregrino, Sí. que todo el tiempo había que esperar que la nube y la columna se movieran. Sí. Entonces es otra vez, recoja todos los chunches, recoja todo. Chunches, un vocablo en Costa Rica que quiere decir tus cosas, tiliches. Tus petates, tus tiliches. No, a mí me parece, me echaste atrás en la mente cuando me acordaba, viajaba más de 200 días del año y mi vida estaba en una maleta. Sí. Y era aeropuertos y aviones todo el tiempo y una almohada distinta todas las noches. Sí. Entonces, Qué uno bien llega a se anhelar, siente. yo quiero mi lugar. Exacto. Y para esta gente que no podía cultivar,
porque era una Así tierra es. árida, para una gente que no podía desarrollar murallas, no podía vivir en protección, sino dependía constantemente de Dios y del movimiento de la situación nómadas. Así es. Es muy, realmente da un descanso cuando digan, esta es tu tierra, esta es tu posesión. Y ahí el pueblo dice, ay, descansamos. Aquí es donde puedo ver mi generación, puedo planear a futuro. Antes no. Antes no. ¿Y qué pasa con Israel? Que Dios saca a Israel de Egipto, les promete la tierra, cruzan el mar, llegan a la frontera, envían espías, vienen con reportes completamente nefastos. Y 10 de ellos dijeron, es terrible, los habitantes son como gigantes, nosotros nos vemos como langostas, no se puede. Tiene ciudades fortificadas, ¿cuándo nosotros vamos a conquistar todas esas ciudades? Y solo 2 personas dijeron, si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Y ellos mostraron un corazón que le cree a la promesa de Dios versus un pueblo que no cree. Y eso le costó la vida a Israel. 40 años anduvieron en el desierto y murió toda esa generación y se levantó una generación nueva y esa generación capitaneada por Josué es la generación que puede entrar a la tierra prometida. Y Dios dice, Dios tuvo su descanso el 7º día, Israel tenía su descanso pero no lo alcanzó y nos es puesto de ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De que la ley y Moisés y todo lo que ellos abrazaron nunca pudo hacer que Israel realmente entrara en su verdadero reposo. 40 años después entraron a la tierra, pero realmente el escritor por revelación divina nos dice, no, el verdadero reposo no era ese. El verdadero reposo nos lo da Cristo. Y por eso Cristo es superior y nos va a explicar por qué. Vamos a leer, ¿qué les parece? Entramos a leer verso capítulo 4 y comenzamos en el verso 4, por cierto. Perdón, verso 1. En adelante. ¿Leo? Sí, por favor. Dice, todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo, pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, dijo Dios, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el 7º día. Cuando llegó el 7º día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Estamos hablando entonces de que el escritor vio en esos reposos unas imágenes de lo que Dios quería ganar para nosotros a través de Cristo Jesús, nuestro verdadero descanso, o sea, un estado espiritual en donde tenemos paz con Dios y tenemos la paz de Dios en nuestros corazones. Una maravilla, es la salvación realmente, de lo que estamos hablando acá. Entonces, él dice, él ve en el reposo del sábado una figura de ese reposo que Cristo ganó para nosotros a través de la salvación. ¿Se acuerdan ustedes que en Mateo capítulo 11, el verso 28, Jesús dijo que viniéramos a Él todos los cargados y trabajados y que Él nos haría descansar? Él se define como el descanso de Dios. Es decir, como ese lugar que podemos encontrar los seres humanos donde dejamos de tratar de agradar a Dios y aceptamos que el único
que agrada a Dios perfectamente como hombre es Jesucristo, y por eso vivió su vida y murió por nosotros y nos da el descanso de la salvación. Es decir, vivimos por gracia, vivimos por lo que Él es en nosotros y hace en nosotros. Y entonces, esa es la promesa de la que habla el escritor, de que se le dijo a Israel: ustedes no pudieron entrar realmente en la tierra prometida. La tierra prometida de Dios para los seres humanos tenía que venir. Y ahí está hablando entonces de lo que Cristo gana, ¿no? Y Cristo muere un viernes después de su obra de salvación, se entrega, descansa en la tumba el sábado y nos abre el primer día de la semana, que es una nueva creación, que es lo que Dios nos promete a nosotros. Y esta es la invitación que se nos está haciendo acá. Entonces, bonito lo que escribía este señor Jonathan Cahn, que lo escribiste en la preparación. ¿Quieres leerlo cuando él dice algo del viernes? Es muy bonito. Debemos dejar nuestro viernes, nuestro pecado, en la obra, bueno, ya lo terminé leyendo. Mejor léelo tú, porque de aquí a que yo lo encuentro. Debemos dejar nuestro viernes, nuestro pecado, en la obra de Cristo que fue terminada en la cruz, y al entrar al día 7, entremos al descanso de la redención. Sí. Me encanta eso. Sí. Yo respeto, iba a decir esto, creo que es importante. Yo respeto que haya cristianos hoy que de pronto ven el sábado como el día de descanso y lo guardan y todo eso. Yo entiendo, hay unas justificaciones para eso, pero yo le doy gracias a Dios que Dios estableció el descanso no en un día de la semana, sino en la persona en la cual yo creo. Y por lo tanto, el día de su resurrección, yo le adoro y le bendigo, porque es el día de mi nueva vida, de mi nuevo comienzo. Y entonces, no pongo de menos que algunos guardan el sábado, pero yo quiero reenfatizar que lo que dijiste al principio, ¿verdad? Qué bueno es entender que fuimos libres de esas regulaciones de la ley para poder vivir en la gracia que nos da Jesucristo. Y oro al Señor que realmente yo pueda entender, que al creer en Jesucristo, yo puedo descansar de esa presión de agradar a Dios y puedo vivir en el agrado que Cristo produce en mí a través de la fe. Y yo digo, yo pensaba, amor, también mientras leía esto, qué cosa, hay personas que pueden ir a una iglesia, que pueden decir, soy cristiano, recibí a Jesús en mi corazón, pero se vive en unos afanes espirituales porque nos vemos incompetentes, nos vemos que no damos la talla, digo, no oro lo suficiente, no ayuno lo suficiente, no voy a la iglesia lo suficiente, no sé. Ese tipo de ansiedad. De las obras para alcanzar la gracia. Y entonces uno dice, no hemos entrado ahí. No hay un reposo. No hay un reposo. Y por eso es importante lo que estamos hablando. Claro. Acá. Tienes que volver a ese lugar, Sí. tienes que encontrar. Dejar el viernes, como decía ese Sí. autor Jonathan Cahn, Sí. dejar el viernes, que son lo que yo tengo que hacer, lo que creo yo que son requisitos para Dios, pero realmente es descansar en la obra de Cristo, porque Él trabajó todo, Él lo hizo todo el viernes y descansó para darnos a nosotros una redención. Y entonces vivir en obras diferentes después, o sea, vivir una semana, empezar un lunes, después con un descanso, o sea, venir de esta nueva creación. Y es muy lindo esto que está diciendo este autor. Yo decía eso porque yo recuerdo haber vivido con un tremendo afán por ser fructífero, por agradar a Dios en mi adolescencia, muy riguroso en la oración, en los ayunos, en la iglesia, en el servicio, en evangelizar, pero yo vivía en una constante tensión de decir, ay, no sé si doy la talla, no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si... Y a través de una experiencia dolorosa en donde yo me aparto de todo aquel sistema, me encuentro con Dios buscándome no sobre la base de lo que yo hacía o no hacía, sino donde Él me dice, te busco por lo que eres. Sobre la base de lo que Él hizo. Exacto. Yo te hice mi hijo. Tienes que vivir en ese gozo y venir a un capítulo nuevo en mi vida donde no vivía en el afán de hacer cosas,
sino en el deleite de la comunión con Dios. Fue un reset para mí en mi vida y me llevó a esa relación con Dios en la que estoy el día de hoy y sigo creciendo en ella. Este capítulo nos ofrece dos invitaciones entonces, a la luz de lo que Israel hizo como un mal ejemplo de incredulidad y a la luz de lo que Dios hizo en Cristo, para que lo abracemos. Hay dos invitaciones. En el verso 2 que lo leíste ya, dice, temamos. O sea, leíste en la versión, la Nueva Traducción Viviente, temblemos, ¿no? Algo así es como dice la traducción. Verso 1 y 2. El 1, sí. Dice, todavía sigue vigente, por lo tanto debemos temblar de miedo. Debemos temblar de miedo. Sí, dice. Y temamos, es la invitación que nos hace Dios. En otras palabras, ojo, mucha atención a ese ejemplo de Israel, de dureza de corazón, de incredulidad, para que aprendas de ese ejemplo. Creo que en ese sentido es que se nos dice temamos. Pero la otra invitación, toma nota, primero temamos y segundo procuremos, está en el verso 11. Vamos a leerlo ahorita. Vamos a leer del 9 al 13. Al 13. Y es la segunda sección de este capítulo, que es la segunda invitación que nos hace el escritor. Y es procuremos agradar, procuremos entrar en ese reposo. Primero es, ojo, temamos ese mal ejemplo. Y otro es, hagámosle el esfuerzo de entrar a ese reposo, porque esa es tu salvación. Leamos, mi amor. Dice, así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Yo quiero hacer aquí una pausa. Y es que a veces tenemos una visión tan limitada de las promesas de Dios para nuestra vida, que es tan limitada que lo enfocamos en la tierra, en lo terrenal, en qué va a hacer Dios con nosotros. Y entonces el autor está diciendo que ese gran movimiento de liberación de un pueblo para llegar a una tierra, ellos pensaban que ese ya era su destino. Pero el autor dice, si ese hubiera sido su destino, David no hubiera dicho, no endurezcan su corazón para que puedan entrar en el reposo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que David entendió que aunque ya estaban en la tierra, que aunque él ya estaba sentado y había echado afuera a sus enemigos de la tierra, porque David realmente fue el que logró muchas victorias y sacar a todos los enemigos del pueblo de Israel y establecerse como nación, aún ahí el Señor le reveló que venía otro descanso para el pueblo, el verdadero, hablando del Mesías, hablando de la obra del Mesías, que no es solamente para el pueblo de Israel, sino para una humanidad. Entonces vuelvo a leer, todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear al mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Es tremendo, porque aquí lo que se nos está diciendo es, pilas dijimos, como dicen en Colombia, ojo, atención a lo que Israel obtuvo con su incredulidad, que es no entrar en el reposo de Dios. Pero ustedes que tienen al Mesías, ustedes que recibieron la revelación máxima y clara de Dios en el Mesías, oigan, hagan el esfuerzo por entrar. O sea, pónganle corazón a eso, ¿no? Y imagínense, a estos hebreos que están diciendo, no sé si mejor regresamos a la fe hebrea para no perder la vida, para no ser perseguidos. Él dice, no, ustedes tienen que estar claros, ustedes tienen que hacer un esfuerzo extraordinario, no un esfuerzo de la carne, es levantar sus espíritus y aceptar que la palabra del Señor nos dice, sean diligentes para aceptar la palabra del Señor. Israel no aceptó, más bien los israelitas criticaron la palabra del Señor, criticaron la promesa de Dios, dijeron, tú puedes decir eso, pero realmente el reto no es fácil, o sea, tú no puedes querer decir
lo que estás diciendo. Tú no eres capaz de cumplir Cumplir. lo que estás prometiendo. Criticaron la palabra en vez de permitir que la palabra del Señor los capacitara a ellos. Y por eso no entraron. Y aquí de lo que nos está hablando es del poder que tiene la palabra de Dios. Increíble. Para hacer esa obra en nosotros si la creemos. Comparan la palabra del Señor a una daga que tiene la capacidad de penetrar rápidamente. Y de 2 filos. Y de 2 filos. Sí. Hacer una incisión tan fuerte, tan precisa, que, bueno, ese es uno de mis versículos, por cierto, favoritos. Una de las descripciones más poderosas de lo que este libro significa, que no es mitos, ni historias, ni cuentos, es la palabra viva de Dios, es este versículo. Dice, esta es una espada de 2 filos que penetra hasta la división, llega a decir, penetra hasta la división entre el alma y el espíritu del hombre. Me encanta eso. Es una cosa impresionante. O sea, me encanta. O sea, tiene la capacidad de ayudarte a entender dónde estás operando tú en tu humanidad y dónde es el Espíritu Santo el que quiere operar y está operando. Y discierne incluso las intenciones del corazón, Dios mío, y los pensamientos de los seres humanos. Los expone. Los expone, los saca a la luz. No es, fíjense, es muy fácil cuando uno lee algo como esto, llegar a la conclusión, wow, o sea, la palabra de Dios es una espada de filos y ¡pum!, va a destruir. No está diciendo eso. Está diciendo, es un arma poderosa para ayudarte, una herramienta poderosa para entrar en tu herencia espiritual. Así es. ¿Cómo lo puede hacer? Dejándote desnudar ante ella en vez de juzgarla. Y aquí hay una cosa interesante también. La palabra de Dios es para estudiarla, claro, es para analizarla. Sí, hay volúmenes enteros de gente que la analiza porque la ama, pero lo más poderoso, entiendo yo que dice el apóstol, es deja que ella te analice a ti. Cuando la abras, deja que ella te muestre dónde tú estás. ¿Has experimentado eso alguna vez, mi amor? Muchas veces, muchas veces. Me ha traído a un lugar de paz. Por ejemplo, yo recuerdo una situación que estábamos ya casados, ya pastores aquí en la iglesia, y estábamos enfrentando una situación con personas que amábamos muchísimo y no queríamos que se fueran, queríamos que siguieran y toda la situación que estábamos pasando, y no encontraba descanso en mi alma. No encontraba descanso de, Señor, ¿por qué, Señor? A veces orábamos, Señor, que se queden con nosotros, o ¿por qué me tengo que ir? Cosas que aparentemente son buenas, pero estamos muy a nivel del alma con las relaciones humanas. Y yo recuerdo que yo oraba y no encontraba descanso. Y entonces ya dije, bueno, voy a hacer el devocional. En ese momento yo tenía un devocional en donde me daba un pasaje del Antiguo Testamento, un salmo y un pasaje del Nuevo Testamento. Y cuando voy al Antiguo Testamento, la situación que expone, la historia que está exponiendo, me dejaba de conclusión que en medio de las situaciones almáticas que vivimos los seres humanos, que son las relaciones interpersonales, Dios tiene un plan detrás, Dios tiene el control. Y dije, Y cuando voy al Salmo, el Salmo era una exaltación a Dios porque en medio de las cosas que no entendemos, Dios estaba en control. Y dije, y en el Nuevo Testamento, curiosamente, porque no siempre se coordinan, es un programa de computadora en donde si quieres leer la Biblia en un año, te agarra de aquí, de aquí, de acá, para que leas todo, pero curiosamente el Espíritu Santo que teje tan increíblemente todo, el Nuevo Testamento me terminó de confirmar. Y solo allí fue donde yo sentí que la palabra dividió de mi alma y al Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que me hizo poner mis ojos en las cosas del Espíritu para que yo pudiera tener descanso, en que en medio de la situación que estaba viviendo, mi alma pudiera tener reposo, pudiera tener ese descanso. Y yo creo que para mí ha sido uno de los ejemplos más fuertes de cómo toda la palabra de Dios en las manos, o sea, es usada por el Espíritu Santo
para aún ayudarnos a nosotros a dejar y a decirle a nuestra alma, tranquila que Dios tiene el control, y dejar que el Espíritu Santo hable en nuestro espíritu y crezca y nos da que descanso. Aún en medio de la situación, saber, yo puedo descansar. Y en efecto, el testimonio fue que después de eso yo pude dejar de insistir en mi oración y decirle, gracias Señor, porque en medio de todo esto, tú tienes el control, y lo solté. Y hemos visto cómo el Señor nos dio la gracia con las relaciones, nos dio la gracia también para ver a nuevas personas florecer, para entender que la iglesia es de Él y que Él cuenta con nosotros, sí, como instrumentos, pero al fin y al cabo Él es el que gobierna y cuida su iglesia. Yo recuerdo también cuando yo comencé a mis quizás 20 años, cuando tuve esta experiencia con el Señor, después de haberme alejado de todo aquel sistema, yo diría que legalista que yo había establecido, cómo el Señor me libera de aquello y me lleva a una relación de amor con Él. Y cuando yo comienzo a orar, todos los días antes, cuando venía de la universidad o antes de ir, en esos momentos de adoración, de oración que descubrí, acostumbré a llevar una libreta, mi Biblia. Alguien me había enseñado eso, que cuando buscara al Señor lo hiciera, y el Espíritu Santo comenzó a hablarme a través de las Escrituras. Y una experiencia muy puntual fue abrir el libro de Isaías, en donde se daban promesas, por ejemplo, para profecías en donde se hablaba de Ciro, que iba a ser el libertador de Israel después del exilio, el cautiverio. Y entonces iba a ser la persona que iba a dar el banderazo final para que Israel pudiera regresar, reconstruir y, en fin, volver a ser nación. Y cuando el Señor en Isaías hablaba de Ciro con unas palabras tan bellas, en donde decía que aunque él no lo había conocido, Dios lo había separado para hacerlo instrumento, y que naciones y reinos lo llamarían para que él viniera a ayudarlos, y que todo eso lo iba a hacer el Señor por amor de su nombre, porque él tenía un plan. Entonces cuando leí eso, miren, es una experiencia muy particular, pero como yo he estudiado la Biblia, sé que la profecía se refería a Ciro y que se cumplió en él. Pero también que cuando decía, por ejemplo, al punto que voy mejor, y es, cuando leo eso, el Espíritu Santo me dice, hay algo de esta palabra que yo lo quiero aplicar a tu vida. Y yo entiendo, porque estudié, entiendo, esto no es que está hablando de mí, pero Dios puede usar eso que le habla a Ciro para hablarme a mí. Claro. Y el Señor me decía, toma nota de estos versículos, porque un día tú te vas a dar cuenta cómo yo te voy a llevar a otros países y naciones para que las personas se vuelvan a mí. Yo decía, ¿cómo, Señor? ¿Cómo es esto? Tú anótalo, porque yo te estoy enseñando a través de mi palabra cuál es tu identidad. Y cuando él le decía, yo daré reinos por ti, naciones daría por ti, porque ante mis ojos fuiste honorable y te amé, hablando de su pueblo y hablando también del papel de Ciro con su pueblo. Anoté esas palabras y me di cuenta cómo el Señor me ayudaba a entender que yo tenía una identidad nueva, que yo tenía que dejar aquella identidad de hombre rechazado, y tenía que abrazar esa identidad de hombre preciado ante Dios, y que en su amor Dios me iba a llevar para que otras personas pudieran conocerlo. Y se cumplió años después, cuando comencé a viajar y las personas me hacían invitaciones para que yo viniera a enseñarles a adorar al Señor, por ejemplo. Bueno, esa palabra sanó mi corazón, esa palabra me alineó, esa palabra me cambió mi manera de pensar, de verme a mí mismo. Es un ejemplo del poder de la palabra de Dios, cuando no solamente la analizamos, sino más bien dejamos que ella nos cambie a nosotros. Amén. Y mira, quiero cerrar con este pensamiento que me pareció poderoso. Antes de que Josué conquistara Jericó, que es el que supuestamente hizo entrar a Israel en la tierra prometida, cuando él analizó la situación de guerra y buscó al Señor, la Escritura nos dice que él se encontró con el ángel del Señor. Esto está en Josué capítulo 5, versos de 13 al 15. Y Josué se asusta porque ve que es un hombre poderoso que tiene un arma, una espada en la mano. Y él le dice,
¿de parte de quién estás? Y él le Ujú. dice, no estoy ni con Digo, ni contigo ni ni con contra ellos. ti. Yo soy el ángel del Señor. Y cuando Josué escuchó aquella palabra, se tiró al piso y lo adoró. Mm, Y los estudiosos de la Biblia entienden que es Jesucristo, que, mm, que toma una apariencia visible y que entona el corazón de Josué antes de la conquista de Israel, como para decirle, yo soy el único que puede hacer entrar a tu pueblo en la herencia que Dios tiene para ellos. No eres ni tú. Entonces Josué se inclina y se somete. Y eso nos lo pone en la Escritura como un ejemplo de dónde te quiere Dios y dónde me quiere Dios. El único que puede darte tu herencia espiritual, hacerte hijo, hija, darte paz con Dios, que seas heredero de las promesas de Dios, la santidad, la salvación, la justicia. El único que puede hacer que las promesas de Dios se encarnen en tu vida a través de la fe en la palabra del Señor es Jesucristo. Y por eso la invitación de Dios para nosotros hoy es: dejémonos de nuestro sudor religioso y vengamos a un lugar de reposo a través de Jesucristo. Tú descubre en el Nuevo Testamento lo que Jesús hizo y ganó. Tú descubre en las cartas de Pablo y Pedro y los apóstoles lo que eres y lo que tienes, y abrázalo por la fe y confía que Jesucristo en ti tiene el poder para cumplir y llevarte a toda esa voluntad perfecta de Dios. Y por eso estamos acá. Amén. Esa es la misión que tenemos hoy. Ujú. Deja tu viernes y abraza el descanso de Dios a través de Jesucristo. Si ya tú eres un creyente, yo oro que el Señor te sacuda del espíritu religioso que quiere ganar cosas para Dios. ¿Sí? Y si no tienes a Jesucristo, ábrele el corazón hoy y dile al Señor, al Padre Celestial, yo quiero una relación contigo. Quiero que me hagas tu hijo. ¿Lo quieres hacer? Dile ahora mismo, Señor, aquí estoy. Yo soy un pecador, yo no puedo ganar mi lugar en tu reino por mí mismo, pero yo creo en Jesucristo, mi Josué, el que verdaderamente puede llevarme a esa provisión y esa salvación. Amén. Y creo en ti, te abro el corazón y te pido, Señor, cámbiame, dame ese nuevo lugar y ayúdame a vivir allí. Y por todos ustedes, por cada uno de nosotros, oramos que vivamos hoy en ese lugar de paz con Dios, en ese lugar de provisión, en ese lugar de salvación, en ese lugar de paz de Dios, abundancia de provisión de Dios para la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno estar juntos. Les recordamos, las notas van a estar allí. Sigue el enlace que tenemos allí. Y nos vemos la próxima semana continuando con el estudio del libro de los Hebreos. Mi amor, gracias. Qué bueno No, a ti. compartir este tiempo Un juntos, deleite ¿verdad? siempre estar aquí con todos ustedes. Que el Señor les bendiga mucho.